hermanos, poder estar aquí con ustedes en este estudio de la palabra del Señor. El tema hoy es la fe. Es una hermosa palabra, es un hecho maravilloso. ¿Por qué? Porque es una realidad que es inevitable en cada una de las personas que hemos nacido dos veces. Como creyentes en Cristo Jesús somos personas o individuos que hemos nacido en un mundo dos veces. Y el resto de las personas solamente han nacido una sola vez. Y el conducto o el medio que Dios ha usado es la fe que viene de lo alto, la fe salvadora, esa fe que mora en nosotros por medio del Espíritu Santo y que día con día va aumentando. La pregunta ¿es esta fe en usted una realidad? ¿Es esta fe en usted una realidad cada vez más palpable en su vida y en la mía? En una conversación de dos personas, estaban dos hombres conversando y entonces le dice: y ahora que tú ya entregaste tu vida al Señor como tu Señor y Salvador, ¿qué vas a hacer? Le dice: voy a buscar la iglesia perfecta. El otro sonrió y le dijo: está muy difícil, la iglesia perfecta no la vas a encontrar, pero si la encontrás, no te hagas miembro de ella porque entonces va a dejar de ser perfecta. Y es que en realidad la iglesia es la institución que Dios ha establecido, la única institución maravillosa donde el requisito para ser aceptado es que usted diga todo lo malo que es y acepte su verdadera realidad, su verdadera condición. Esto solamente es posible por medio de la palabra del Señor que abre los ojos y el Espíritu Santo que abre el entendimiento para que nosotros nos podamos dar cuenta de nuestra verdadera condición. Y el Señor pone la fe en nosotros para poder movernos de las tinieblas a su luz admirable. Creo que esto es algo, hermanos, que a ustedes y a mí nos lleva hasta el mismo momento de nuestra conversión. Nos trae recuerdos, algunos hasta nuestra niñez, algunos hace un año, algunos hace 6 meses, algunos hace 20 o 30 años. Pero esto es una verdadera realidad, que la fe juega un papel vital, no importante, vital en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo otro es que nosotros caminamos por fe, no por vista. Pero hoy en día, como todo lo que se da en este mundo, ha enceguecido los ojos, inclusive de los hijos de Dios. La fe ha llegado a ser relegada como un pequeño escrito o una pequeña oración con punto y coma y entre 2 paréntesis. La fe nos va más allá de una mera frase. Y en lugar de eso, en lugar de hacer que la fe crezca y se convierta en una fe madura, la hemos sustituido por otras cosas. Hemos acercado nuestra vida al Señor conscientes de que somos necesitados y hemos caído en un pequeño hoyo, hueco, un enorme problema. Esto no es nada nuevo. Quiero invitarles
capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 de Gálatas. El capítulo 3, versículo 1 de Gálatas, rápidamente dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol hace una pregunta aquí. Dice, y el Espíritu, al Espíritu que se está refiriendo, es el sello eterno, la garantía, el adelanto de nuestra herencia inmortal y celestial, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol pregunta aquí a los creyentes que se congregan en esta iglesia, dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Continúa el apóstol y dice, versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, ese maravilloso momento en que el Señor nos arrebató de las tinieblas a su luz admirable, mediante el Espíritu Santo, por medio de la fe, fue maravilloso. Y debió continuar así y debe continuar así. Y una vez que cada creyente en Cristo Jesús entiende de qué fue salvado, entonces el valor que representa Cristo para ese creyente es incalculable, debe ser incalculable. Y el amor por la palabra y por la comunión con el Señor debe ser incalculable también. Y eso se traduce en un crecimiento de su fe. Eso se traduce en una vida real, día con día, no año con año. La vida cristiana no se vive de una milla a la vez, sino de centímetro a centímetro, porque se disfruta la vida abundante con Cristo. Pero aquí el apóstol le dice a los hermanos, y esto es el problema que está aquejando en la iglesia en la actualidad: habiendo comenzado por el Espíritu, se acaba en la carne o termina en la carne. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos demostrarle al Señor que sí merecemos esa salvación que nos regaló. Y eso es caer en una trampa. Eso es caer en una trampa, que sí nos merecemos la salvación que Él nos dio, que Él compró por su propia sangre en la cruz del Calvario. Y creemos que haciendo un esfuerzo moral, creemos que nuestras ofrendas, creemos también que nuestros principios y nuestros hábitos nos pueden hacer más merecedores de la gracia del Señor. Y vamos dejando de lado la fe. Vamos dejando de lado la fe. Quizá esté un poco confundido con esto usted, pero en realidad todas las obras de este mundo están encaminadas a que usted no camine por fe, sino por vista. El resultado es la respuesta a una pregunta: ¿qué tan real es el Señor Jesucristo para usted? Dígame, hoy en la mañana, su primer pensamiento y su primer conversación con el Señor, ¿cómo fue? ¿Fue muy personal o lo sintió a 1 kilómetro de distancia? ¿A 100 kilómetros de distancia? ¿A 1000 millas de distancia? ¿Qué tan personal es su relación con el Señor?
Así es de profunda la influencia que tiene el sistema, el mundo en usted. Solamente hay un medio para conocer al Señor, es por fe. El Señor Jesucristo está contando una historia a sus discípulos. Esta historia es de una viuda y un juez injusto. Esta historia la cuenta de tal manera que a la viuda le querían quitar sus propiedades. Su adversario le quería robar lo que a ella le pertenecía por derecho. La otra persona se estaba haciendo dueña de esas propiedades y entonces esta viuda fue a apelar para pedir justicia ante un juez que era conocido como un juez injusto. No tenía respeto de los hombres ni temía a Dios. Peligrosa combinación para un representante de la ley. Ni respeto por los hombres, ni respeto por Dios. Eso es una peligrosa combinación. Y el Señor dice que esta viuda no se cansó. El juez injusto no le escuchaba. No le escuchaba, pero esta viuda iba todos los días y a cada momento iba a decirle: hazme justicia de mi adversario. Y no se cansó, de tal manera que hostigó tanto al juez, dice el Señor Jesús, que el juez dijo: esta viuda me tiene cansado, le haré justicia para no volverla a ver más. Y el Señor dice: oigan lo que dijo el juez injusto. Y si ustedes piden una cosa al Padre, ¿no lo hará prontamente? Y es aquí donde hace esta pregunta, y la hace muy directa. Capítulo 18, versículo 8 de Lucas. Ya vamos a entrar al capítulo y versículo que nos va a ocupar. Capítulo 18 de Lucas, versículo 8. El Señor Jesucristo hace este comentario y esta pregunta: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesucristo hace esta pregunta. Él está hablando acerca de su Padre, de Dios Todopoderoso, y dice que si una cosa pedimos al Señor con fe, el Señor lo hará prontamente. Pero hace esta pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Hermanos, los tiempos y las pruebas para los hijos del Señor en todos los tiempos han sido siempre difíciles, pero no tan difíciles como en el tiempo de la naciente iglesia del Señor. Y hay una carta que se escribe a unos hermanos, a los hebreos creyentes, y esta carta es escrita para estos hermanos para afirmarlos en su fe, porque ellos estaban a punto de dejarlo todo, de irse, de tirar la toalla y decir: esto no funciona. Muchos de ellos y sus familias habían sido asesinadas, martirizados por su fe. Habían confiado en el Señor Jesucristo y estaban siendo masacrados. Y aquí el Señor escribe a estos hermanos en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 32.
Y dice esta hermosa afirmación, dice 11:32 de Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Vamos a leer hasta ahí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa afirmación de victoria! ¿Verdad, hermanos? Pero ¿qué sucede cuando usted está viviendo en este día presente? Y usted de repente es un joven o una joven que está orando, y está orando por un trabajo, y ha hecho todas las cosas bien, pero el trabajo no se lo dan a usted, se lo dan a otra persona. ¿Y qué de usted, hermano o hermana, que ha hecho todas las cosas bien? Es un creyente devoto, firme en la oración, y está orando por aquel familiar, su esposo o esposa que está grave en cama. Pero su oración no recibe una afirmación positiva, sino que usted mira que con el tiempo, esta persona que usted tanto ama se va demacrando más y se va enfermando más, y las cosas salen peor. Y usted ora más fervientemente y salen tan peor que esta persona muere y usted se queda sola o solo. Que de la madre y del padre que ora por sus hijos, para que estos muchachos y muchachas vengan al Señor y conozcan al Señor que ellos conocen, pero ellos cada día se alejan más del Señor. Es algo completamente distinto. Hermanos, el Señor manda y enseña aquí, en este párrafo, que hay victoria en tener fe. Hay victoria en tener fe. Pero si nos quedáramos hasta ahí, usted, así como yo, podría decir, qué bueno tener esa fe. Yo quiero tener esa fe de poner en fuga ejércitos, de librar filo de espada. Mire, esta gente logró un 10 sobre 10. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Estas personas pasaron un examen y lo pasaron 10 sobre 10. Pero continúa. Vea el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero hay un cambio allí. Y sigue. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Vamos a detenernos hasta ahí. ¿Qué pasa entonces con estos creyentes que el Señor está diciendo aquí? Estos otros creyentes y siervos del Señor y siervas del Señor fueron atormentados, fueron azotados, apedreados. Entonces, ¿algo pasó con ellos? ¿Falló su fe? Bueno,
El Señor dice que no. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, vea, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que este otro grupo de personas que sí fueron atormentados y que sufrieron, su calificación fue 10 sobre 10 también. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El Señor nos bendiga con su palabra. Hermanos, este pequeño párrafo que vamos a estudiar tiene enorme riqueza espiritual para nosotros. Si usted es de los hermanos o jóvenes que están a punto de tirar la toalla de su fe, si están a punto de abandonar en lo cual han creído, que es algo real, es lo único real, Jesucristo es la imagen de Dios, es lo único real, es lo único que perdura. Todas las demás cosas se van a envejecer y morir. Pero el Señor Jesucristo es real y el cielo es real. Pero ¿cómo se puede ver esto? Por medio de los ojos de la fe. Y su fe, no sé qué tipo de fe tiene usted. Un santo hombre de Dios dijo: no puedes basar tu teología por las circunstancias. No puedes basar tu teología por las circunstancias. Así que una fe, y usted examine qué tipo de fe tiene. Una fe madura, o sea, una fe fuerte, una fe que está creciendo, es una fe que cree en el poder infinito de Dios y que Él tiene el poder para hacer todas las cosas que Él quiere. Amén, hermanos. El Señor dice aquí, veamos, versículo 32, dice acerca de ciertas personas: Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, de David. Usted puede recordar a David. Es una de las más famosas historias reales que han pasado aquí en la tierra. Y cuando usted escucha la historia de David, ¿con quién lo relaciona? Con Goliat, el gigante de casi 3 metros de estatura, de tal manera que desafiaba a todos los ejércitos de Israel, pero los ejércitos de Israel decían: qué grande es ese hombre para luchar con él. Y David decía, y cuando miraba a ese gigante, ¿saben que la fe de David hacía ver? Y decía: qué pequeño es Goliat para luchar contra Dios. ¿Qué diferencia? Una fe fuerte ve que el poder de Dios es infinito en comparación con las circunstancias o las dificultades o los obstáculos. David podía decir eso. De tal manera que David tenía la perspectiva correcta, aunque todos estaban asustados y armados. Este muchacho miraba tan grande ese hombre que decía: es difícil no fallar. Es bien fácil darle con la piedra. Con el poder de Dios es fácil darle. Entre el problema sea más grande, es más fácil para un creyente que confía en el poder infinito de Dios. Usted puede también ver a Daniel, ver qué tanto confiaba en el poder infinito de Dios. Daniel, cuando es ordenado y dado un edicto por medio de Darío, de forma que engañaron a Darío para que diera ese edicto y le prohibieron a Daniel que orara al Señor, que rogara a Dios.
¿Y qué hizo Daniel? Hacía lo que siempre continuó haciendo. Continuó orando y rogándole al Señor del poder infinito. ¿Y qué pasó? Le ofrecieron una manada de leones para que se lo comieran. Lo dejaron dentro de un foso lleno de leones. Y dice que el poder de Dios hizo que los leones no tuviesen hambre. Y yo podría decir, hasta les sirvieron de cama y de almohada la melena de los leones. Pero el poder de Dios es infinito y su siervo confió en él y el Señor lo libró. Hermano, es tan real como para Daniel, así como para usted el poder de Dios, el poder que tiene el Señor. Espero que su fe sea así de fuerte. Así también usted puede ver no muy lejos en el capítulo 3 de Daniel, a 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos estaban siendo obligados a inclinarse delante de una estatua, de un ídolo. Y estos muchachos estaban siendo obligados a arrodillarse, a no orar a su Dios y a negar a su Dios, porque ellos tenían que renegar de su Dios para adorar a otros dioses. Pero estos muchachos no negaron a su Dios, no se arrodillaron y no se quemaron. Les ofrecieron un horno de fuego candente, y cuando entraron al horno, sus cabellos no se quemaron, ni olían a humo. Este es el poder del Señor. Este es el poder grande del Señor. Y no lo estoy limitando a esto. El Señor es todopoderoso de tal manera que en un momento de la batalla, el Señor, mediante la oración de un hombre, este hombre le pide al Señor que alargue el día y detiene el sol. El poder del Señor tiene poder sobre toda la creación y detiene el sol. Detiene la rotación de tal manera que el día se alarga para que la batalla sea de día y no de noche. Si usted quiere ver si eso es verdad, científicamente está comprobado que hace falta un mediodía. Y es que el Señor detuvo completamente el sol y la rotación de la tierra para que el día se alargara. Este es el poder de Dios. Es increíble. Ese es el poder. Así que una fe fuerte, una fe madura, debe de creer en el poder infinito de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto cree en el poder del Señor usted? Cuando tiene una dificultad, hermano o hermana, ¿a quién acude primero? Cuando tiene una dificultad en su forma física, corporal, de una enfermedad, ¿a qué acude primero? Cuando tiene una dificultad financiera, ¿a quién acude primero? ¿Quién es su fuente de salvación? ¿Quién es su fortaleza? Entonces usted puede medir qué tan madura es su fe. Si no es así, el mundo y sus aguas han entrado en su corazón. Y como le dijo Pablo a los Gálatas, ¿tan necios sois? Les han engañado. Hermano, hermana, el poder de Dios es infinito. Usted tiene el alcance al poder del Señor. Ahora, pero también una fe madura
acepta y se inclina delante de la voluntad soberana de Dios. Una fe madura no solamente cree en el poder infinito de Dios, sino también se inclina delante de la mano soberana de Dios. Dios tiene un plan soberano y también se inclina ante eso. Una fe fuerte no reniega del Señor y de sus designios. Mire, capítulo 3 de Daniel, versículo 16 al 18, estos jóvenes tenían una fe fuerte, no solamente confiaban en que el Señor era su fortaleza y que el Señor los podía librar. Capítulo 3, versículo 16 y 18 de Daniel. El rey les está preguntando, Nabucodonosor, y los está amenazando. Y les está preguntando que qué respuesta van a tener ellos, que si se van a inclinar o no. Versículo 16, Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hasta ahí todo está bien. Es la fe que cree en el poder infinito de Dios que puede librarlo hasta de las llamas. Pero continúa, una fe madura y fuerte también confía y se inclina delante de la mano soberana de Dios. Versículo 18. Y si no, escuche bien, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué dice aquí estos muchachos? Sabemos, por la fe que tenemos en nuestro Dios, que su poder es infinito y que no hay otro Dios como Él, porque es el único Dios vivo y verdadero. Pero, oh rey, si la voluntad de nuestro Dios es que moramos consumidos por el fuego, que así sea, pero no adoraremos a tu Dios. ¿Ve ahora? Una fe fuerte también es consciente de que Dios tiene un plan soberano. Puede ser que en este momento, hermano y hermana, las cosas que estén pasando en su vida no tengan sentido para usted. Y diga, si he hecho las cosas bien, me he comportado de manera correcta, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero una fe fuerte dice así como estos tres muchachos, y si no, me mantendré fiel siempre. Hermanos, es difícil. ¿Le ha tocado a usted esto? Si no le ha tocado, prepárese, un día le va a tocar. Y cuando llegue ese día, usted sabrá qué tanta fe tiene y cómo tiene su fe. Cómo la ha cultivado mediante la relación con el Señor Jesucristo. Por eso pregunté al inicio, ¿qué tan real fue Cristo hoy en la mañana para usted? ¿Qué tan real es el Señor Jesucristo hoy? Porque el Señor Jesucristo es todas nuestras razones. Es todas nuestras razones. El libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo 2, los creyentes en Cristo Jesús están orando porque el malvado rey Herodes tomó prisioneros a 2 de los discípulos, entre ellos a Pedro y a Jacobo. Y vea que dice en el capítulo de Hechos, capítulo 12, versículo 2. Y viendo esto,
Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Qué había pasado en el versículo 1? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y qué? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Cuál era la intención del rey Herodes? Agradó a los judíos que hubiese matado a uno de los discípulos del Señor, Jacobo, hermano de Juan. Y ahora entonces el rey Herodes tiene en su mente ya la muerte de Pedro. Pero ¿qué pasa? Los hermanos estaban orando por estos hombres, pero muere Jacobo a filo de espada. Pero ve el versículo 15. Versículo 15 dice así: y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Qué está pasando aquí? La iglesia estaba orando por estos hombres, por Jacobo y también por Pedro. Pero a Jacobo el rey Herodes lo mató a filo de espada. Y el siguiente día, cuando Herodes se procedía o quería ya matar a Pedro, entra en la noche un ángel del Señor y lo saca completamente de la cárcel. Las puertas se abrían y se abrían y se abrían. Y Pedro llega a la casa donde estaba la iglesia orando por la vida de ellos. Y le fue más fácil a Pedro salir de la prisión que entrar a la casa de los hermanos, porque no creían. Estaban orando al Señor, estaban orando, rogándole al Señor. Y cuando una muchacha les dice, Pedro está afuera, de la emoción cerró la puerta de nuevo. Y Pedro dice, ¿qué pasó? Y Pedro insistía en llamar, y los hermanos dicen, estás loca, es su ángel el que está aquí. Y cuando ven y abren la puerta, era Pedro, soy yo, hermanos, déjenme entrar. ¿Qué pasó aquí? Pero el punto que quiero ver aquí, hermanos, es que ¿acaso Jacobo era menos espiritual que Pedro? ¿O Pedro era mejor que Jacobo? ¿O Pedro era más inteligente que Jacobo? ¿Amaba más a Pedro que a Jacobo el Señor? ¿Por cuanto salvó a Pedro y no a Jacobo? Pero una fe fuerte se inclina delante de la soberanía del Señor y su plan maestro. Muchas veces usted no va a entender los designios del Señor, pero una fe fuerte confía en que el Señor siempre le hará bien. Y todo lo que hace, lo hace bien y no se equivoca. Pero hoy en día hemos sustituido esta fe por el pragmatismo. Si funciona, intentémoslo y tratémoslo. Hasta en la iglesia, hasta en su vida usted lo intenta así. No ora al Señor, no espera en Él, sino que trata de solucionar las cosas por usted mismo. Pero el Señor es todopoderoso. El Señor es todopoderoso, hermanos y hermanas. El Señor es capaz de traer a su vida lo que Él cree que necesita usted y yo. Fe es aceptar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en su vida y en la mía. Es difícil, hermanos. Si usted no ha pasado por una situación difícil, créame, va a pasar.
y cuando llegue el momento, su mente se va a confundir, su corazón va a sangrar de dolor. Pero confíe en el Señor. El Señor es todopoderoso, así que si no cambia su situación, no es porque el Señor no tiene el poder, sí lo tiene, sino que no lo quiere en ese momento y no está en su plan. Veamos otro caso. Juan capítulo 11, versículo 3, aparece la historia real que el apóstol con sus propios ojos ve y vivió. El apóstol Juan, capítulo 11, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿De quién está hablando aquí? María y Marta y Lázaro eran 3 hermanos. Y el Señor Jesucristo amaba a estos 3 hermanos, los amaba profundamente. De tal manera de que aquí estas hermanas le mandan en este mensaje, en este telegrama al Señor y le dicen: he aquí el que amas está enfermo, Lázaro está enfermo, Señor. ¿Pero qué hace el Señor? El Señor dice que se queda varios días más en el sitio. No sale a la carrera. Pero hay una palabra que el Señor Jesucristo dice que deja más confundidas a las personas. Versículo 15, siempre del capítulo 11. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Versículo 14 dice: entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. ¿Cómo está eso de que él ama profundamente a Lázaro y se alegra de que Lázaro haya muerto? Eso no tiene sentido. No puede conciliar usted esto. No puede conciliar las circunstancias que está viendo. ¿Cómo es eso que me ama y me deja morir? Pero el Señor, como vemos, usted tiene que saber toda la historia, hasta donde se cierra la historia. Y aquí lo vemos por la palabra del Señor, que el final de Lázaro fue glorioso. El Señor tenía algo maravilloso preparado para Lázaro y para sus discípulos. Su propósito y su plan divino son perfectos. Y Él tiene un plan para cada uno de sus hijos y para su iglesia. Muchas veces no lo entendemos, hermanos. Pero por fe, nuestra fe debe de ser fuerte de tal manera de aceptar la soberanía y la mano soberana del Señor. Porque el Señor espera para tener misericordia de nosotros. Él lo hace todo en su tiempo. Usted no puede encasillarlo como una comida rápida, que lo quiere en 5 minutos, si no la pizza es gratis. El Señor Dios Todopoderoso actúa según su buena y santa voluntad. Él es soberano. Él es Dios. Eso es lo que significa esa palabra. Él es el soberano. Pero muchas veces, como hijos del Señor, nos hemos ido al pragmatismo y hemos vivido una vida carnal como los hermanos que se les escribe: oh Gálatas insensatos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar conforme a la carne? ¿Van a terminar conforme a la carne? Mire la sabiduría del Señor. Hoy en día queremos todo rápido. Queremos todo rápido. Pero sabe que cuando el Señor le promete a su pueblo y le dice esto, que le entregará esa tierra prometida, y el pueblo de Israel está allí,
¿Sabe qué le dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 22? ¿Qué le dice? Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. Estas palabras son difíciles, hermano. Poco a poco. Continúa el versículo y dice, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Qué dice la sabiduría infinita del Señor? Los israelitas eran pocos y la tierra era demasiado vasta para ellos. Ellos tenían que multiplicarse y crecer en número. El poder de Dios es infinito y Él podía erradicar completamente a esos pueblos de allí y dejarle toda la tierra a ellos. Pero el Señor dice, no los echaré de inmediato, sino que poco a poco los quitarás. A medida que te vayas multiplicando, así te daré la tierra, para que las fieras del campo no se multipliquen y se vuelvan contra ti. Pero hoy en día queremos todo rápido, hermanos. Queremos que si una oración la hicimos ahora, Señor, cambia mi situación, lo haga ahora mismo. Pero el Señor dice es poco a poco. Porque el Señor quiere que nuestra fe crezca, que Él sea una realidad en nuestra vida, que los que están atrás de nosotros, nuestros hijos, vean que debemos y creemos y nuestra fe es fuerte en un Dios vivo, en un Dios real. A mí me impresionó la sabiduría del Señor. Pero hoy diría una persona que es un pragmático, ¿y por qué el Señor no lo sacó y también evitó que las fieras crecieran? Porque hoy en día queremos ayudarle a Dios, pero el Señor en su tiempo y en su momento se toma en su mano soberana el tiempo que Él cree que necesitamos nosotros. Él no necesita perfección, Él es perfecto, hermanos. Nosotros somos los que necesitamos crecer, Él no. La pregunta es, ¿cómo está su fe? ¿Se inclina delante de la soberanía y de la situación que está pasando ahora? Porque aquí usted ve en Hebreos, hombres que conquistaron reinos, que partieron el mar, que hablaron, que convirtieron las aguas en sangre, siempre con el poder de Dios, que sacaron agua de la peña, pero también hombres los cuales no se les dio eso. Sin embargo, estos hombres tenían una fe tan fuerte y sacaron 10 sobre 10, porque dice que no aceptaron el rescate, sino que ellos querían un más excelente resurrección. ¿Qué significa esto? Que estos hombres entendieron que su Dios los podía librar o no librar de las tribulaciones, de los sufrimientos, de las enfermedades. No sé qué situación esté usted ahora, no sé qué carencia esté pasando, pero aún así en esa misma dificultad usted puede sacar un 10 sobre 10 delante de los ojos del Señor. Hermano, eso es para que usted sepa que debe vivir por fe. Si ya perdió su vista de Cristo y la puso en las obras, es un engaño. ¿Qué dice Pablo? ¿Han olvidado a Cristo? Que Cristo fue presentado delante de vosotros y fue presentado crucificado.
El Señor no es un idealista, es un realista y sabe nuestra condición. Él es Dios soberano. Pero no solamente nuestra fe debe creer en el poder infinito de Dios, no solamente nuestra fe debe de inclinarse delante de la mano soberana de Dios, sino que nuestra fe, una fe madura y fuerte, debe creer en las promesas de Dios. Volvamos al capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que las promesas del Señor no solamente incluyeron a los creyentes del Antiguo Testamento, no solamente incluyeron a los creyentes del Nuevo Testamento, sino que nos incluye a nosotros también. Eso es lo que está diciendo en el español simple y sencillo. Las promesas del Señor, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Esta cosa mejor son las promesas del Señor. No solamente son para estos hombres y mujeres. No solamente es para Jefté, para David. No solamente es para Santiago. Usted puede encontrar a estos hombres y mujeres que murieron por su fe como mártires, como Esteban. Usted puede encontrar a Pedro predicando el Evangelio con el poder del Espíritu Santo y más de 3,000 personas vienen y reciben al Señor. Pero también puede encontrar a Esteban lleno del Espíritu Santo y más de 3,000 piedras le caen y lo matan. Sin embargo, ambos son héroes de la fe. Y nos puede encontrar a usted y a mí ahora aquí en este tiempo. Y Dios ha proveído mejores cosas para usted. Usted joven, jovencita. Usted tiene esta oportunidad de pasar este examen de la fe con 10 sobre 10. Las promesas del Señor son inquebrantables. Son inquebrantables porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Todas las promesas que Él ha hecho y toda palabra que ha salido de su boca se ha cumplido. Se ha cumplido. Cada mandamiento que Él puso a la creación se cumple hasta el día de hoy. El sol mantiene la vida en la tierra mantiene su rotación, la luna mantiene su inclinación, y todas las obras de Dios mantienen todo según la ordenanza de su palabra. Usted puede encontrarlo en 1 Crónicas 29:11. Usted puede encontrar vamos a leerlo. 1 de Crónicas. Dice aquí, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. El Señor es excelso. De Él es el poder. Hermanos, su vida y la mía debe ser cristocéntrica. No debe ser al hombre que ahora se adoran. Hoy se ha levantado al hombre y se le ha puesto en un pedestal. Y hoy es el hombre y sus placeres. Hoy es el hombre y sus derechos.
Hoy es el hombre y el pragmatismo. Si funciona, lo hago. Pero el creyente no vive por esto, vive por fe. Vive por fe. Y la fe no es más que obedecer y confiar en la palabra del Señor. El Señor es un Dios fiel. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta es una de las promesas del Señor. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios para salvación. Esas son las promesas del Señor. Pero hoy en día, ¿qué tan real es esta palabra para usted? ¿Qué tan cerca está el Señor de su vida? ¿Qué tanto lo anhela? ¿Cuánto tiempo pasó hoy en la oración? ¿Cuánto leyó la palabra? El mundo pasa y sus deseos. Quizá usted pueda tener una vida ideal en este momento. Quizá usted sea una de las personas que encontró a una persona. Su deseo siempre fue encontrar una pareja en la cual usted la amara y esta pareja lo amara a usted. Y pasa de ese proceso del enamoramiento al casamiento, vienen los hijos, pero de repente usted se encuentra solo en una habitación. Acaba de entrar, de ir a sepultar a su cónyuge amado. Y en su casa solamente quedan un montón de álbumes llenos de fotografías y de cuadros colgados. Todas las cosas, aunque preciosas, valiosas, hermosas, se van. Solamente el Señor queda. Y su fe, que ha sido cultivada a lo largo del tiempo. Muchos de estos hombres que son héroes de la fe, el Señor los menciona, que inclusive derribaron reinos, sacaron ejércitos en fuga, pero también a otros, así como lo dice la palabra del Señor, que fueron aserrados. Un rey malvado puso, según la tradición, al profeta Isaías en un tronco hueco y lo aserró, o sea, lo cortó por mitad el tronco, con el profeta dentro de él. ¿Por qué sirve al Señor? ¿Por qué sigue al Señor? Todo esto se pone en tela de juicio cuando su fe es probada. ¿Por qué sigue al Señor? Usted no sabrá por qué está vivo como creyente en Cristo Jesús si usted no cultiva esta relación y esta fe en el Señor. Quizá estaré hablando a alguien que no sabe dónde está parado y hacia dónde va. Pero es día y es momento en que usted se haga esta pregunta: ¿cuánto ha cultivado su fe? ¿Cuán fuerte es su fe? El Señor dice que le probemos. El Señor dice que le busquemos. Busquemos al Señor y Él será hallado. No que le tentemos, sino que le busquemos y que le probemos. Y Él será real en nuestra vida. Su fe crecerá. La iglesia del Señor es algo vivo, hermanos. Es un instrumento, es el cuerpo de Cristo visible aquí en la tierra. No es un cuerpo muerto. Y la iglesia del Señor se mueve por fe. Y es una fe que crece. Es una fe que crece. No es una iglesia que dice como aquellos dos hombres, una iglesia perfecta, que busca el perfeccionismo. Son dos palabras que son parecidas: ser perfectos. Pero buscar el perfeccionismo es aquella persona que pone sus obras como primer lugar
y deja de lado la fe y la gracia. Deja de lado la fe y la gracia. No sé qué tan confundido está usted, pero el Señor dice que le busquemos. Aquí hay un lugar que solamente usted ocupa en esta tierra. Y usted tiene el privilegio de escuchar la palabra del Señor para crecer, para buscarle, para amarle. Sus caminos son deleitosos. Sus caminos son deleitosos. Pero esto solamente se puede disfrutar por medio de la fe. Y quizá usted diga, no tengo fe, pero ore al Señor pidiendo fe. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y sí que se las aumentó. Usted puede hacerle esa petición al Señor. Créame, el plan del Señor para su vida es el mejor que se puede ver. Es el mejor. No sé qué situación esté pasando, pero el Señor tiene planes maravillosos para usted. No desperdice su tiempo sintiendo lástima por usted. Párese y busque el rostro de su Dios. Párese y téngale cuidado a su fe. No la descuide. No sacrifique en el altar de lo inmediato lo eterno. No lo sacrifique. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque entendemos, Padre Santo, que al igual que aquellos hombres y mujeres, también nosotros estamos delante de tu presencia y tú nos estás viendo a cada uno de nosotros. Padre Santo, entendemos que nuestra vida ya no es nuestra, sino que pertenece a Cristo. También entendemos, Señor, que no podemos hacer nada para agradarte y que tú esperes la excelencia de parte de nosotros, porque ya no es por obras de justicia, sino es por tu misericordia. Señor, ayúdanos a entender, a no engañarnos con este mundo. Y Señor, así como consideramos ciertas cosas valiosas en este mundo, que lo más importante seas tú, Señor, y nuestra fe en ti. Padre, cosas terribles suceden cuando nuestra fe no es cultivada. Cosas terribles suceden, Señor, cuando decidimos cosas fuera de tu presencia, porque caminamos por vista y no por fe. Señor, ya no queremos hacer eso. Entendemos, Padre, que aunque el camino sea difícil y quizá nos esperen años difíciles también, o quizá una partida de este mundo no tan agradable, pero Señor, queremos ser aprobados delante de tu presencia, porque tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender y nos ayude a obedecer tu palabra. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos a confiar en tu poder infinito, a aceptar tu soberanía, Señor, y a conocer y a confiar en tus promesas. Padre, bendice a cada persona aquí presente. Y gracias te damos, Señor, porque podemos tener gozo, porque ese gozo no viene de las circunstancias, viene de ti, Señor Jesucristo. El gozo tuyo es nuestra fortaleza, Señor. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y las personas que no te tienen a ti. Señor, ayúdanos a continuar nuestra jornada hasta el día que venga tu Hijo, el Señor Jesucristo, que ojalá fuese hoy. Señor, anhelamos tu venida. Pero, Padre, también anhelamos no solamente mantener, Señor, nuestra fe, sino también obedecer a esa fe. Predicar y orar por aquellas almas perdidas. Señor, cuánto nos hemos olvidado de ese mandamiento. Cuánto nos hemos olvidado, Señor, de hablarle a otros de esa cruz
de Jesucristo y presentarlo crucificado y también resucitado. Señor, en tu nombre oramos y gracias te damos por este momento. Amén.